Mi tío se llamaba Salvador Perujo Benítez, ya, bueno, desapareció en Salobreña y, y pues eso, que en esto de lo que fue el tránsito de la huida esta de Málaga. ¿Dónde nació? Nació en un pueblo de la Serranía de Ronda, provincia de Málaga, que se llama Cueva del Becerro. Yo soy de la generación donde los padres empezaron a contarnos cosas, pero que esto no se lo diga a nadie, porque éramos de un pueblo, ¿no? Y a lo mejor 2 casas más arriba vivía el que había mandado a fusilar a los de las 2 casas más abajo. Entonces, pero optaron, la familia de aquella época optaron por 2 situaciones, una que era no contar nada y otra de contar mucho. Y entonces mi padre era de contármelo las cosas. Fueron gente que sufrieron mucho, mis tíos estuvieron en la cárcel, mi padre estuvo perseguido y mi tío Salvador murió en estos casos en Salobreña, ¿no? La cuestión es que yo siempre he estado bien informado. Ahora hay alguna gente que me pide, gente del pueblo, gente que estudiantes que después han hecho incluso tesis doctorales y tal y cual, sobre toda aquella época, sobre el pueblo. Escribir lo que pasó en aquella época en un pueblo es muy difícil, porque yo he conocido, yo sabía quién había dicho quién había fusilado a los vecinos de toda la vida. Ellos ya se han muerto, ahora están los hijos y los hijos no tienen nada que ver con esa situación. No vayamos a pensar de que yo tengo amigos, ellos son de derecha, son gente incluso que no, pero yo tengo muchos amigos que yo sé de historia. Entonces eso es muy difícil de manejar en un pueblo de 2000 habitantes. Pero yo siempre estoy informado. Entonces el tema este que nos traes aquí ahora, pues mi padre siempre lo decía. Mi padre decía, yo no lo veré, pero tú lo verás. Que esas cosas se sabrán, que esas cosas se estudiarán en las universidades, que saldrán en los periódicos. Lo que pasa es que la primera época que hubo fue mejor que la que hay ahora. La primera época de hace 20 años es mejor que la que hay ahora. Ahora se intenta por todos los medios de no molestar, que es lo que creo yo que está pasando en la exposición esta. Que la hemos hecho, que joder, qué modernos somos y qué adelantados somos y cuánta justicia repartimos, pero la verdad no se dice. Entonces yo en mi casa siempre viví eso. Entonces pues la historia era esa, ¿no? Que en mi casa siempre se habló del tío Salvador. El tío Salvador era como un mito de la casa, porque vamos a ver, un chaval que con 19 años se enrola en el ejército voluntario para defender la República y cuando ya Málaga está tomada, porque ya Málaga lo primero que la abandonaron fueron los militares de la República, que se murieron de susto, se largaron y dejaron el pueblo completamente abandonado. Entonces esa misión quedó en los milicianos. En mi casa, claro, mi tío Salvador era el héroe de los sobrinos, el héroe de la gente, ¿no? Porque la habían matado con 22 años, ¿no? Entonces, claro, que no era mayor la tragedia que la casa del vecino, pero además se llegaba a mitificar que si era el más guapo, que si era el más listo, que si todas esas cosas, ¿no? Y siempre tuvimos esa cosa. Mi abuelo, en aquella época ya era un hombre mayor y entonces le dieron la paguilla que se le daba a la gente mayor en aquella época, que era muy poco, y él se negó. Él se negó porque él no quería dinero de Franco, que él no cogía dinero del que le había matado a los hijos. Después se cobró bajo cuerda que yo no tenía, había muchas necesidades, entonces había muchas cosas que se podían justificar. Pero mi abuelo se negó a eso. Entonces, la verdad es que sí que lo tenía notificado, no aparecía por ningún lado y entonces, pues en el libro este del nombre de todos los nombres, pues yo documenté y dice, no hombre, eso yo sabía por el compañero suyo, que era otra persona del pueblo, que había caído allí, ¿no? Mis tíos vinieron aquí a Málaga a buscarlo y tal, pero sabía que no había. Y se contaba verdaderas barbaridades, bueno, de qué pasó. Allí teníamos una vecina que no era del pueblo, se había casado con alguien del pueblo y siempre se dijo que esta mujer perdió a los 2 hijos en la inundación esa, que no se sabe si fue por la crecida del río, porque llovió mucho en toda la zona esa de los montes, sino porque también algún pantano o alguna presa pequeña la soltaron, ¿no?
En fin, en la desembocadura de ese río es donde hemos puesto donde se ha hecho este año un monumento. Después sí que tuve un contacto mucho más. Yo conocí a Miguel Escalona. Miguel Escalona fue el primer alcalde que hubo en Torremolinos. Era el clásico socialista, serio, moderado y con una solidez en sus ideas. Y claro, y como a mí se me ve el plumero, pues el hombre me cogió cierto cariño. Había que hacer la entrevista y tal y cual. El hombre era el alcalde de Torremolinos. El hombre, el primer alcalde porque fue mucho tiempo concejal de Torremolinos cuando Torremolinos pertenecía a Málaga. Pero después hubo que hacer entonces era el concejal de Torremolinos, del Ayuntamiento de Málaga. Cuando ya se unificó, cuando Torremolinos logró la independencia, Miguel hubo que hacer un gobierno y como un gobierno municipal, pero hasta que llegaran las elecciones. Entonces el alcalde era él. Miguel vivía de una pequeña dolbería que tenía y las hijas, y era alcalde de Torremolinos, Torremolinos de aquella época, no lo de ahora. A mí me encantaba el hombre. Entonces él sí que me contó la historia porque él sí que fue uno de los niños. Además su testimonio está también en el libro del canadiense, de Norma Betún, el canadiense, que ustedes ya sabréis quién es el canadiense. Miguel estaba en un colegio, me contaba a mí, dice, tú, que yo no lo había oído nunca. Después lo oí musicado por Adolfo Cedrán, un poema que era el poema de los niños de Polonia, que son los niños que van huyendo de los nazis en Polonia y mueren en la nieve y tal, ¿no? Si alguna vez tenéis oportunidad de ver sobre el poema de los niños, y está musicado por Adolfo Cedrán, que era un cantautor de aquella época. ¿Y no te acuerdas como para tararearnos un poquito? Empieza a decir, en Polonia en el año 40 y tanto, unos niños salieron, así una cosa así, de la letra no me acuerdo. La historia es que los niños van huyendo, y entonces pues van buscando, estaba nevado todo, ¿no? Entonces los niños van huyendo y entonces los chiquillos no daban con ninguna civilización porque es que habían cambiado los nazis los carteles porque era una medida militar, ¿no? Y entonces se fueron perdiendo hasta que fueron muriendo, ¿no? Entre ellos había hasta un niño que venía de una embajada nazi, ¿no? Miguel Escalona pues contaba su historia porque se emocionaba por eso, ¿no? Él contaba que estaba en un colegio de huérfanos de Torremolinos. Torremolinos ha habido siempre un colegio de huérfanos, pero no de niños recogidos, sino que los padres morían y entonces era un colegio donde se perdía la enseñanza y tal y cual. Después fue un... Y cuando ya las tropas fascistas se acercaban a Málaga, Torremolinos está para allá, entonces cogieron y sacaron a los niños, que eran casi 100 niños, y lo sacaron a un sitio que se llama Los Manantiales de Torremolinos, que era fuera de Torremolinos, lo sacaron allí y pusieron unos autobuses del Socorro Rojo para llevarlo hacia Almería. Cuando estaban los niños allí, vino un avión y empezó a bombardear, porque allí en los manantiales eso era lo que suplía traía el agua a Málaga. Y empezaron esos aviones a tirar bombas. Y ellos se dispersaron. Cuando volvieron al autobús, los autobuses habían ardido y quedaban muy poquitos niños, todos estaban muertos. Y entonces él, que tenía 10 años, con 10 niños más, emprendieron la marcha andando, ¿sabes? Hasta llegar cerca de Almería, que lo recogieron, ¿no? Eso es lo que contaba Miguel Escalona, ¿no? Que lo contaba. Ahí viene reseñado el libro, pero a mí me lo contó una vez y me pareció ese de eso y entonces yo ya empecé un poco también, porque aquí se hizo las primeras esto de cubrir lo que es todo que recorrido en etapa y tal y cual, eso se lleva haciendo muy poco tiempo. Aquí se empezó, que salíamos de aquí andando hasta un sitio que se llama Rincón de la Victoria. Bueno, antes de llegar al Rincón de la Victoria, una cosa que se llama el Peñón del Cuervo, que es la salida de eso. Y entonces allí se hacía un acto, ¿sabes? Y estábamos allí y después ya nos veníamos. Lo que pasa es que ya se fueron jubilando gente, mucha gente muy vinculada al PC y Izquierda Unida y tal y cual, gente que estarán fuertes y ya está. No se trata de que estemos ahora, de que tal y cual, no se trata de eso, Dios mío, porque es que hay que fiarse lo que dan con lo de que estemos ahora abriendo de nuevo las heridas. Es que es mentira, coño. Lo que pasa es porque ahora no se va a tener derecho a que la gente vaya queriendo recopilar los restos y enterrarlo con dignidad, ¿eh? ¿Por qué no se va a poder hacer? Usted ha estado 40 años, dándoles honores
Porque Franco fue muy generoso con lo suyo, y habéis sido los amos de España. No solamente que eso, claro que no vamos a estar ahora diciendo, y se cometieron más variedad en todos lados, no vayamos ahora, pero que los causantes fueron ellos, que iniciaron una guerra contra un gobierno legalmente constituido, ¿sabes? Y después no solamente eso, sino que después que pasó la guerra y se tiraron matando hasta hace 2 días. Y eso es lo que no se puede hacer, ¿sabes? ¿Y cómo se recuerda un poco en Málaga toda la huida? Ya no tu caso personal, sino en general en la provincia. La gente no tenía mucha idea. La gente no tenía mucha idea. Aquí lo único que pasa es que, ya te digo a ti, que este hombre, el Luis Verdero escribió un libro que tampoco es ninguna joya. Entonces noveló un poco lo que era la historia. Antes empieza en un barrio de Málaga, con mucha tal, y cuenta un poco lo que fue el libro. Y el libro se vendió como rosquilla. No sé cuántas ediciones lleva ya el libro. Y el tío daba conferencias, que era para escucharlo y cosas así, ¿no? ¿Sabes? Y después también yo me cuesta mucho trabajo estas cosas porque temo mucho de no decir cosas que después, ¿no? Porque yo se lo decía, mira, te estaba comentando eso, que muchos chavales que han escrito cosas sobre esto, pues a mí me han dicho, Paco, yo siempre he tenido mucha memoria, y yo siempre le he dicho a estos chavales lo mismo. Mira, te estoy hablando de una historia que pasó hace 80 años. Me la contaron a mí cuando pasó 40, y yo te lo estoy contando a ti cuando han pasado otros 40. De manera que yo te doy los datos, pero tú investigas.